Coronel Mario Pazmiño, qué gusto verlo y saludarlo, espero se encuentre muy bien. Gracias, Stalin. Un cordial saludo para la audiencia de Radio Atalaya. Gracias por la gentil invitación. Hablaremos con usted al combate al crimen organizado en nuestro país. Esto ha llevado a una declaratoria de guerra interna declarado por el presidente Daniel Noboa a partir del 2024. Y por cierto, se han tomado algunas medidas y acciones para neutralizar los grupos delictivos, considerados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Frente a esta estructura que el Estado ha montado para el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado, ¿qué rol tiene que jugar la sociedad civil en la línea de la constitución de un frente interno con todas las sensibilidades económicas, sociales y políticas para con un solo puño enfrentar este mal social que es el crimen organizado y el narcoterrorismo? Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Creo que, y estoy convencido, que uno de los elementos fundamentales para poder construir un país seguro y con democracia es la población. El estamento de la fuerza pública es una parte para poder controlar ese tipo de inseguridad existente, pero fundamental está en el desarrollo social y la contribución que puede hacer esa población para el beneficio del país. La mayoría dirá, Sin ¿cómo? embargo, Mario, coincidiendo Sí, con lo que tú planteas, el tejido social al que te refieres es el que permanentemente está abandonado. El Estado se ha alejado de la presencia de ese territorio y de esos estratos que está obligado a protegerlo. Sin embargo, hay ausencia. Y ahí es donde entra el narcotráfico y entra el crimen organizado. correcto. Comparto, Stalin, al 100% esa afirmación. Y es por eso que se han generado cerca de 187 santuarios a nivel nacional, pues, porque eso obedece a una falta de presencia estatal, una falta de control en ciertos espacios territoriales. Y al hablar de control no estoy hablando yo de presencia policial ni militar, no. El control se hace desde la sociedad. ¿Cómo se lo hace? Mejorando la educación, mejorando la salud, mejorando las condiciones de vida del pueblo, mejorando los servicios básicos. Todos esos elementos constituyen el fortalecimiento de la sociedad ante las amenazas existentes. Porque, como tú bien decías de Stalin, aquí hay un tema importantísimo. ¿Dónde penetra el crimen organizado? Penetra donde existe mayor pobreza, penetra donde existen las condiciones paupérrimas de vida, penetra donde el Estado no ha hecho presencia, por lo tanto se instala lo que se denomina una gobernanza criminal. Y esa gobernanza criminal, pues, es la lucha entre el Estado y la delincuencia. ¿Y quién está en el centro? La población, que siempre es del sándwich, que se mueve al vaivén de las circunstancias. Si es que es una zona controlada por la delincuencia organizada, pues se va para donde está la delincuencia, para tener cierto tipo de protección. Pero si está el Estado, también se va para el otro lado. En definitiva, siempre la sociedad es la que es tomada como el sándwich y la que lleva los daños colaterales. ¿Y cómo evitar que la sociedad, en términos general, se convierta en un insumo para un sándwich y darle una categoría de ser que lidere esa sociedad, un frente único, unitario, que permita enfrentar conjuntamente con el Estado, con el gobierno de turno, este mal social que realmente creo que el Estado per se, por sí solo, no puede? Voy a poner un ejemplo que me parece importante traerlo a colación con esta pregunta. Medellín, Bogotá, eran ciudades arrasadas por el crimen organizado, señores, por el narcotráfico. Así ¿Qué es. hicieron? Invirtieron en lo social, también con fuerzas militares que fueron allá así. Pero esas operaciones que se ejecutaron para restablecer el orden en estas ciudades tuvieron un componente central, la participación directa de actores sociales dentro de esos mecanismos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se planifica, se ejecutan acciones netamente de fuerzas militares y Militar. policiales, pero no estamos contando con otro elemento, el elemento social.
es necesario vincular a la sociedad en este tipo de acciones y de operaciones. No estoy diciendo que civiles vayan atrás de los uniformados en las incursiones, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que participen directamente. Cuando hay una participación conjunta de la población en este tipo de operaciones o en este tipo de desarrollos de acciones de seguridad, pues las cosas caminan mucho mejor. Porque ¿quién conoce más del territorio donde van a actuar? La Pues la gente que vive ahí. población, el vecino, la gente que está ahí, las señoras que están en la tienda. Ellos conocen más lo que se mueve en el entorno de esa vecindad. Y esas son las fuentes de información que debe el Estado cuidar, precautelar y explotar. Correcto, pero ¿cómo liberamos a ese estrato social que ha sido sometido por el narcotráfico y por el crimen organizado? ¿Cómo lo liberamos cuando está sometido al miedo? ¿Cómo lo liberamos cuando el narcotráfico y el crimen organizado le ha resuelto parte de sus necesidades, ¿no? Dándole dinero para que hagan trabajos delictivos, ¿no? Involucrando a la familia en el tráfico, el microtráfico. Está tomado no solamente el territorio para el control, sino el carácter de familia, el carácter humano dentro de ese territorio. Nuevamente me voy a permitir poner un ejemplo porque es Sí, la sí. mejor forma de ir analizando las cosas. La descripción que acaba de hacer Stalin corresponde más o menos a dos sectores. Hay muchos más, pero voy a tomar dos puntuales. El uno es Durán y el otro es Nueva Prosperina, donde las organizaciones delictivas han copado en base a santuarios y han transformado estos espacios territoriales en lo que se denomina, pues, microestados delictivos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para recuperar estos espacios y darle tranquilidad a la población? Lo que hay que hacer es presencia disuasiva permanente. La estrategia que se está empleando al momento no es la adecuada. Y no es la adecuada porque estamos haciendo incursiones, rastrillajes, patrullajes esporádicos. O sea, de 1 hora, 2 horas, o hacemos una presencia y salimos del sector. Lo que hay que hacer es permanecer en la zona permanentemente. Eso se genera una un ambiente de confianza en la población, porque ve al militar, ve al policía que está patrullando las calles las 24 horas del día, los 365 días al año. Por lo tanto, eso restablece la confianza en la comunidad. De no hacer esto, pues el crimen organizado sigue haciendo esta penetración. Yo vi un video hace algún tiempo atrás y lo utilizo en algunas de las presentaciones que yo tengo, pues es en el que en una escuelita en Durán, creo que sí, si no estoy mal es en Durán, están haciendo un agasajo navideño a los niños. ¿Quiénes hacen el agasajo navideño? Los choneros que están dando los regalos a los niños y están, las personas que están ahí, que me parece que son de la organización, pues están emitiendo un saludo en toda la comunidad a estos benefactores, entre comillas. ¿Qué es lo que está haciendo? Una presencia en territorio, ese tipo de organización delictiva. Y el Estado no hace nada ahí. Entonces, tenemos que cambiar los papeles. Pero ese cambio de papeles se necesita con una nueva actitud, una nueva estrategia por parte de la fuerza pública en esos espacios territoriales. Ese es el papel de la fuerza pública, la nueva estrategia. Sin embargo, a nivel de la estructura institucional, es importante también una profunda reforma estructural, una reestructuración a nivel, por ejemplo, de la justicia, del sector judicial, porque podemos caer en un círculo vicioso de que capturamos a delincuentes y a criminales, no se los juzga, inmediatamente están en libertad y este círculo vicioso no termina. Entonces ahí tenemos jueces políticos, narcopolíticos, narcojueces, en fin, que están al servicio de los intereses del crimen organizado. Pero entonces todo esto también hay que tomar en cuenta para generar una profunda reestructuración a nivel institucional. No solo en el área de los operadores de justicia, donde la impunidad es la que está Hace presente mucho todos los más días daño en que el la palacio. propia... Claro. Esa es la más importante, indudablemente, estimado Stalin, pero hay otros elementos también que tienen que tener una reingeniería total. Por ejemplo, el sistema carcelario.
El SNAE es una institución que tiene que ser eliminada por incompetente y los guías penitenciarios tienen que ponerse a órdenes para realizar una depuración total de ese cuerpo. Están los sistemas de inteligencia, el sistema de inteligencia nacional, en Claro. donde hay una penetración del correísmo desde hace varias décadas atrás y que ningún gobierno ha topado ese punto tan sensible. Y nos quejamos de que hay fugas de información. Regresen a ver primero en dónde están las fugas y cómo van las fugas. Tercer elemento, es necesario pues también hacer una reingeniería total de lo que es eh, el sistema de la UAFE, porque hay una permanente afectación a la economía del Estado ecuatoriano, la penetración en el sistema financiero nacional, señores. Hay que hacer una reingeniería en el gabinete presidencial, de todo el gabinete presidencial, porque ese gabinete que utilizó el presidente de la República era para año y medio. Al momento necesita tener una proyección, cambiar los cuadros con una visión a futuro de 4 años, porque el pueblo está viendo que hay deficiencias en ese gabinete que tiene el presidente de la República. Y recordemos que el pueblo le confió al presidente, le dio su voto para salir de este empantanamiento de inseguridad que tenemos y generar un desarrollo a futuro. Y para eso se necesita un gabinete técnico. Ahora, cuando hablamos de un frente de unidad interna, debe de impulsarlo un liderazgo también fuerte, ¿no? Eh, de nivel de credibilidad que pueda convocar a todas estas sensibilidades económicas, sociales y políticas gremiales para enfrentar este mal social. El presidente Daniel Noboa, con todos los esfuerzos que hasta ahora se ha hecho, ha planteado y planteó en el proceso electoral de campaña ir a una reforma constitucional o una asamblea constituyente, porque algunos aspectos tienen que ser prácticamente reformados desde lo estructural, ¿no? Que es la Constitución. Y ahí hay algunos aspectos, por ejemplo, estaba yo mirando que una propuesta de reforma era el tema de las bases militares, ¿no? Y ya la Asamblea dijo, señores, esto no lo vamos a tratar nosotros, lo vamos a dejar para el otro periodo. Y otras reformas. Entonces, si estas reformas no se tratan en función de una coyuntura o de mayorías o minorías dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces la delincuencia y el crimen organizado crece, avanza, se expande, porque cada vez que se quiere tener una herramienta constitucional, legal, jurídica, para combatir eficazmente la condena del crimen organizado, bueno, hay todas estas oposiciones y resistencias por políticos interesados en que reine el poder del narcotráfico y del crimen organizado. Comparto con usted, Stalin. Creo que la propuesta que planteó el presidente de la República en su campaña de realizar la convocatoria a una nueva asamblea, con una asamblea constituyente con el propósito de reformar la Constitución, una Constitución que garantiza los derechos de los corruptos, de la delincuencia y no de los ecuatorianos de bien, pues tiene que hacerse. Esto es vital e importante. Si no se cambia la Constitución, va a existir esos candados que no le permiten gobernar al presidente de la República ni tampoco al país. Por lo tanto, hay que hacerlo. Con relación a las bases militares, creo yo que es importante ampliar la cooperación internacional, señores. El país no puede, porque no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene la capacidad para enfrentarse al crimen organizado internacional. A nivel global, no hay un solo país, potencias mundiales no han podido destruir al crimen organizado transnacional. Nosotros somos un país pequeño y un país pequeño que necesita el apoyo internacional, no solo de las bases militares, porque las bases militares, señores, no es que vienen soldados a combatir acá en territorio ecuatoriano, no. Lo que vienen a hacer acá son destacamentos, generalmente técnicos, que permiten facilitar una
mayor optimización de los recursos tecnológicos, inteligencia, vienen a darle sistemas de radares para que puedan las fuerzas de intercepción, de interdicción, puedan actuar directamente sobre esos objetivos. En definitiva, es una cooperación técnica, no es una cooperación de personal militar vinculado directamente a operaciones en territorio ecuatoriano. Fíjense, solo por poner algunos datos. Alemania tiene 122 o 123, si no estoy mal, bases militares. Japón creo que tiene 100. Inglaterra cerca de 46. Francia también una cantidad similar. ¿Alguno de esos países en el Parlamento o en la sociedad ha manifestado que se está afectando la soberanía de ese país? No, señores, porque ellos comprendieron que fusionarse entre sí, cooperar entre sí ante un mal o ante una amenaza es la mejor alternativa. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Está fusionando una cooperación con una potencia mundial que le puede ayudar en este tipo de soluciones. Y ante esta nueva amenaza que se está generando por parte del gobierno, de una posible presencia de grupos de terrorismo urbano en territorio nacional, pues ese tipo de cooperación internacional es sumamente importante para poder neutralizar estas organizaciones delictivas. Correcto. Ahora, efectivamente, la cooperación internacional es crucial para, como usted lo plantea, abordar el problema del narcotráfico y el crimen organizado. Y le quiero preguntar el alcance de la presencia de Eric Pring para un poco la colaboración en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cuál es el alcance que tiene este acuerdo, este convenio? Primero, no ha habido ningún acuerdo con el señor Eric Prince. Recién las declaraciones del ministro del Interior indican que recién van a comenzar a Así es. dialogar, a ver si es que les puede colaborar en ciertos cursos de capacitación para miembros de Capacitación. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero Creo ¿qué que serán? ese, Curso de destreza, de especialidad, porque quien conoce la realidad de la situación, aquí hay mucha gente formada en ese sentido, ¿no? Yo no sé a si eso voy. Eric Prince va a invitar a inventar qué, pues no, otra realidad. Esta es la realidad que la conocen los ecuatorianos, gente preparada, formada como usted y otra Por gente, eso he ¿no? manifestado públicamente, Stalin, que la visita y la presencia del señor Prince no es adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí instituciones altamente profesionales, capacitadas a nivel global, que fueron preparados en diferentes Preparados, países, claro. señores, en países, no en empresas de seguridad privadas, no, en países, y que esos tienen un estándar internacional, pues sumamente elevado. Póngase usted la UNACE, tiene un reconocimiento internacional. Póngase usted el, el GEO Ecuador, considerado como uno de los grupos antiterroristas más capaces de toda América y a nivel global. Sí. Entonces, tenemos experticia. Y otra cosa importante, conocemos el escenario donde se están desarrollando y conocemos la amenaza. Por lo tanto, ¿qué les van a enseñar? Tal vez a coger el fusil de otra manera. No sé, bueno, no sé qué puede hacer. Pero lo que sí estoy seguro es que jamás van a considerar la idea, porque ya tuvo un rechazo fuerte en la sociedad, la idea de que ese personal de esa empresa de seguridad privada, que tiene muchas contradicciones con ciertas actuaciones y que está juzgada por derechos humanos, pues esa empresa de seguridad vaya a hacer operativos terrestres, operativos en territorio o limpiezas que se llama para poder eliminar al crimen organizado. Eso lo veo sumamente difícil, porque va a haber no solo un problema con la judicatura, con por otro lado, no va a haber problemas con la Asamblea Nacional y con la misma sociedad, que estarían viendo pues una intervención ahí sí armada en el país. Perfecto. Me quedo con lo último, estimado Mario.
el gobierno enfrenta desafíos muy serios para restablecer la estabilidad y la seguridad en el país, lo que quiere o requiere una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado. La cooperación internacional es muy importante, es crucial para abordar este tema del narcotráfico y del crimen organizado, que tiene conexiones globales y que tiene sometido al país a estos intereses del narcotráfico y del crimen organizado. La iniciativa interna en nuestro país es no mirar qué hace el Estado o el gobierno, es aportar desde una perspectiva de un frente interno único, como un solo puño, para combatir este mal social que nos afecta a todos y cada uno de los ecuatorianos. Coronel Mario Pamiño, muchísimas gracias por sus conceptos, sus visiones y su análisis de esta situación que realmente cada vez se expande, lamentablemente, y esto no es caer en el fatalismo. Lo vemos que cada vez se expande el crimen organizado y el narcoterrorismo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Stalin, por la invitación. Un buen día para todos. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. El día de mañana más invitados de análisis de noticias. Cuídense. Felicidades.